Tuvo que pasar 15 años para que la U pueda volver a los octavos de final de la Copa Sudamericana y lo ha logrado en este torneo internacional. Aunque fue de menos a más, aunque su camino no empezó bien, aunque el partido de hoy tampoco empezó bien porque fue muy superado en la primera etapa, la U ha logrado el objetivo. El objetivo tan ansiado no solamente por Universitario, por su historia, por lo que marcaba que desde el 2010 no había podido ir a jugar entre los 16 mejores del continente. Aquella vez con Juan Reynoso, un equipo que había sido campeón en el 2009, jugó una muy buena Copa Libertadores, se clasificó para los octavos de final, jugó 2 partidos que empató en ambos casos 0-0 frente a Sao Paulo, perdió en la tanda de penales en el Morumbí y se fue invicto de aquella Copa Libertadores en esta tanda final de los octavos de final. Después de 15 años la U ha llegado otra vez entre los 16 mejores y por supuesto que es un logro que hay que celebrar como peruanos porque no pasa recurrentemente. Así como pasaron 15 años para que la U vuelva a octavos de final, también han pasado 12 años para que un equipo peruano pise esa instancia. El último fue Garcilaso en el 2013, que de hecho llegó a estar entre los 8 mejores cuando clasificó a los cuartos de final. Hoy la U no hizo un buen primer tiempo. Hoy la U fue superado en la primera etapa. Los primeros 45 minutos no fueron buenos. Fue muy bueno lo del equipo de Marcelo Gallardo. Superó a la U y de hecho esa superación, esa superioridad en todo caso, la mostró a través de una estadística que a mí me gusta marcar y ustedes lo saben porque ustedes recurrentemente están viendo este tipo de videos. Y es la cantidad de remates que logra uno y otro equipo, independientemente del estilo, de la táctica utilizada o lo que fuese, en el área del rival. Porque eso te manifiesta la peligrosidad que puede llevar un determinado equipo. A veces no solamente en cantidad, también en calidad de remate, en calidad de ataques, en cómo los gestó, en cómo los llevó a esa situación final de disparo. Pero River había rematado 10 veces dentro del área de la U y la U ninguna. Entonces eso marca la superioridad desde lo estadístico, desde lo netamente objetivo que tuvo River porque la U no se halló en la primera etapa. La capacidad técnica para asociar, para desmarcar de manera conjunta, ¿no? Porque River hace eso. Aparece Mastrantolo por el medio e inmediatamente pasa el lateral. Y lo hacen en un timing perfecto. Y eso complicó a la U porque se metía Mastrantolo, lo seguía Di Benedetto, pase hacia el medio, la diagonal del lateral, y eso le traía complicaciones a la U. La U trataba de juntar gente, trataba de montar la estructura defensiva, con mucha cercanía entre un jugador y el otro, pero la capacidad de River para tocar, rebotar y jugar rápido en profundidad, que la tiene desde hace mucho este equipo de Marcelo Gallardo, complicó a Universitario y lo metió muy atrás. Y la U no es un equipo que normalmente sufra los partidos, pero hoy le tocó sufrir en aquella primera etapa. De hecho, Brito fue la gran figura del primer tiempo. Ya en el segundo tiempo estamos hablando de que hubo otro partido. Cualquier otro partido hubo en el segundo tiempo, pero en el primero Brito fue la gran figura. Y eso que pudo cometer algún error, que además manifiesta lo que dijimos después de aquel error que cometió contra Independiente del Valle en el Monumental cuando el partido estaba muy favorable desde el análisis para la U e Independiente del Valle hizo un gol fuera de contexto. Remate de fuera, Bustos, y se notó el día de hoy, cada remate que llega y que tiene posibilidad de no estirar, sino de coger la pelota con 2 manos, la quiere agarrar. La agarra y la pone en el piso. ¿Hace o no esa acción? Siempre, siempre. Hoy se le fue una por abajo. La otra la agarró bien después de un rebote y un remate que hubo en el segundo tiempo, por ejemplo. Ya me queda claro que aquella vez quiso agarrarla, pero la fuerza del remate hizo que se le vaya e Independiente del Valle marque el 1-0. Independientemente de esto, Brito fue figura en el primer tiempo. ¿Por qué? Porque la defensa de la U pasó apuros. Pasó apuros a partir de dejarse llevar por los movimientos de River.
¿no? De los desmarques combinados que hacía el equipo de Marcelo Gallardo. Sale uno por dentro, entra otro por fuera, salen dos, entra en diagonal Colidio, entra en diagonal Nacho Fernández. La verdad que ese trabajo de ataque lo conoce muy bien el equipo argentino. Y lo hace de forma espectacular y con un nivel técnico y de precisión alucinante. Lo que no tuvo como precisión para armar fue el remate final, porque tuvo algunas importantes como para poner el resultado distinto a lo que vimos. Y lo mejor que le podía pasar a la U, porque no se veía caer en ningún momento un tanto de Universitario, pero el fútbol es así. En el fútbol hay que marcar el gol, ¿no? En el fútbol hay que hacer el gol. Después si lo mereces o no, no se discute. Pero siendo estrictamente objetivos, había un equipo que estaba superando al otro, que era mucho mejor, que estuvo siempre más cerca del 1 y del 2, y la U aprovechó una pelota parada. Pase a Concha, remate y gol, 1-1. Un gol como el que le hizo Independiente del Valle Universitario en el Monumental, fuera de contexto, fuera de lo que decía el partido, fuera de la explicación de lo que estaba pasando en la cancha. Y esa fue una noticia espectacular. Tan espectacular como el cambio de mentalidad, porque yo en el primer tiempo vi a la U con cierto temor a jugar, con poca responsabilidad para ser el equipo que se muestra, para ser el equipo que es, que no tiene reparos en jugar, en tocar, en hilvanar una cantidad de jugadas, más allá de si acaban o no en remate a portería, ¿no? Pero sí es un equipo que logra sumar mucha posesión a partir de no alocarse, de ir al ataque. Y la U no podía hacerlo. Y eso tenía que ver también con la presión que ejercía River y la intensidad que puso en ese primer tiempo, pero también porque se notaba que se sentían presionados los jugadores de la U. No necesariamente porque había cerca muchos jugadores de River, sino también presionados porque no encontraban opciones. Nadie se movía el que la tenía y al inmediato, nadie más, los demás parados viendo qué pasaba, cómo se resolvía la acción en otra zona del campo. Eso hizo que la U juegue tan mal el primer tiempo. Pero en el segundo respondió, cambió. Ya no se veía ese miedo escénico, ya no se veía eso juguemos por jugar. Puso intensidad en el segundo tiempo la U, se armó mejor en defensa, dejó de hacer persecuciones individuales, porque cuando tú tienes un defensa acá y un delantero, y el delantero sale y este persigue, genera un espacio que requiere de un acople defensivo ante ese movimiento. Y eso le pasó mucho a la U en el primer tiempo, porque seguía el defensa y venía en la diagonal de Colidio para encontrarlo en soledad. La U dejó de hacer persecuciones. Salía el delantero y el defensa, en este caso Rivero, Singa o Di Benedetto, un par hubo de Riveros y Di Benedetto, pero contaditas. Las del primer tiempo fueron mayores. Dejaron de perseguir. Si sale el delantero, déjalo ir. Que acá te espero, bien parado. O te bloqueo o te enfrento. Pero si sales y no ganas, puede llegar a ser un problema. El problema que se suscitó en la primera etapa. Creo que la U mejoró mucho en el segundo tiempo. Creo que se vio a la U que jugó en Guayaquil, por ejemplo. Confiada de su estructura defensiva, de su montaje, de que sabe defender, de que puede neutralizar. Porque la U ya en el segundo tiempo no se defendió como pudo, que fue lo que sucedió en el primero. Ya neutralizó. Y sí, también es cierto que River bajó la intensidad, bajó el nivel, pero muchas veces se le otorga la responsabilidad solamente al local. Y claro, desde los comentaristas, Diego Latorre y todo, se explica desde ahí porque es el equipo argentino, es el equipo local. Nosotros hacemos lo mismo. Cuando juega la U de local, dijimos que en el primer tiempo jugó mejor que Independiente del Valle y en el segundo se cayó físicamente. Porque lo analizamos desde la perspectiva del cercano, en este caso del equipo peruano, en este caso de la U. Ellos lo analizan a partir de River. Pero nosotros, y a veces ellos también, lo ven desde otra perspectiva. Y mi perspectiva es que la U neutralizó en el segundo tiempo a River. Se cansó River. No sabía cómo entrarle River a la U. A partir de una mejoría en el rendimiento individual y colectivo. Rendimientos individuales en Universitario.
Britos en el primer tiempo fue la figura, ¿no? Más allá de algún intento que podría haber salido fallido, creo que estuvo muy atento y muy confiado de que tenía que atajar 8 o 9 puntos. Y así lo hizo. De los 3 de atrás me pareció el mejor Inga porque es el que no se deja llevar, el que habitualmente entiende que el fútbol primero es espacio, no persecución. Y en este caso Inga no cometía este error de dejarse llevar por los movimientos del rival. Acopló mejor ahí con Polo. Por eso es que le costó un poquito más a River llegar desde el lado de Acuña, desde el lado en el que defendía Polo, por ejemplo. Fue más el juego que trató de centralizar el equipo de Marcelo Gallardo. Y ahí Ureña es un jugador que normalmente cuando sale a presionar deja espacio porque la defensa no lo acompaña, no achica hacia adelante. Deja un hueco. Pérez Guedes sale a presionar, Ureña también, en este caso Cocha también. Hay un espacio ahí en el que River aprovechaba para filtrar pases, que fue lo que le hizo en algún momento el Edu a la U de Bustos, por ejemplo, en el Monumental, poniendo a 2 jugadores al lado de Ureña para que ahí reboten y para que reciban, perfilen y generen una situación. Bueno, River te ataca y mucho por el medio a partir de las diagonales de afuera hacia adentro y de la subida de los laterales, porque te ocupa a los carrileros, pasa a la zona de Ureña y ahí es donde va el enfrentamiento prácticamente mano a mano con los 3 centrales. Entonces, River sabe cómo jugar, sabe cómo abrir defensas. E Inga, dentro de esto, me pareció el más inteligente para no dejarse llevar por los movimientos del otro, sino para preocuparse por el espacio, por su zona defensiva. Riveros bien en lo suyo en cuanto a la pelota parada, en cuanto al juego, digamos, a la disputa individual, ¿no? Por arriba y por abajo. No me gusta cuando abandona su posición defensiva porque genera peligro. Pero en definitiva creo que ya en el segundo tiempo mejoró. Mejoró eso en Universitario, igual en el caso de Di Benedetto. Polo creo que le puede dar más todavía a la U. Creo que la versión del segundo tiempo es la que se espera, pero con un salto de calidad todavía, ¿no? Que sea un jugador peligroso, que puede hacerlo, que lleva peligro, que puede hacerlo, que puede lograrlo, ¿no? Se quedó muy atrapado en el valor defensivo de lo que pasaba, pero no tuvo un valor específico ofensivo, por ejemplo. Lo mismo de Carabalí. Carabalí, en este caso, llegó a una zona mucho más ofensiva que la que pudo obtener Polo, ¿no? Porque Carabalí tiene esa jugada del segundo tiempo que engancha, que iba solo frente al arco si hubiese dado un mejor control por la potencia, por lo físico, pero Carabalí creo que es un jugador desde lo físico que está hecho y preparado para jugar este tipo de partidos. O sea, no lo pasan, va y disputa la agresividad con la que marca, la agresividad con la que va a las divididas. La verdad que ahí no regala nada, ¿no? Se nota que está preparado para este tipo de competencia por su talento desde lo físico. Tuvo muy dubitativo, falla en el gol, bueno, también es 1 milímetro, ¿no? Pero tuvo que salir antes, ¿no? Ante la pelota que fue atrás, debió salir con los demás, no quedarse. Y eso le permite a River marcar el 1-0 a partir de jugar hacia atrás. La U adelanta la línea, él se tarda en salir, no sale rápido y ahí es donde habilita y se marca el 1-0 en el primer tiempo. Creo que lo de Ureña fue mucho mejor en el segundo que en el primero, pero ya en el primero también se mostraba como uno de los jugadores que quería hacer jugar a su equipo, o sea, intentarlo, no la tiren, no, cabeza fría, muchachos, o sea, pongámosla al piso, intentémoslo, tomemos confianza, juguemos como sabemos, pelota al piso. Se equivocó en algunas ocasiones, sí, ¿no? Ahora, también es otro jugador que desde lo físico está muy bien preparado. No corre, mete hasta la última jugada. Lo ves a Ureña tirándose al suelo, participando. En la foto de las acciones de recuperación está. En las acciones de presión está. En las acciones de limpiar jugadas a través de una decisión rápida de pase está. Dio un pase gol al Tunche Rivera en el segundo tiempo que no llega lamentablemente por un tema de velocidad. El delantero Universitario, pero fue clarito ya en el segundo tiempo. Lo de Martín Pérez Guedes fue muy táctico, ¿no? Muy poco le ofreció a la U desde la producción ofensiva. El tema físico le cuesta, no está la velocidad y de respuesta que tenía, por ejemplo, el año pasado, y también le cuesta mucho la dividida, ¿no? En ese sentido, no fue una buena ayuda para recuperar la pelota.
Sí fue una gran ayuda Concha, por ejemplo, ¿no? Que está corriendo, que está metiendo y bueno, termina siendo el jugador más valorado de la U el día de hoy porque hace el gol, ¿no? O sea, la U no le había pegado al arco. Había tenido esa de Valera que la quiere tirar por arriba, que en otra ocasión y otro delantero la tiene que meter. Armani ya había salido y Valera estaba solo, ¿no? O sea, el pase de Flores, que fue una buena jugada que armó en ese momento Universitario. Pero en definitiva creo que Concha hizo un buen partido, ¿no? A veces se apura ante la recuperación. Esto más que nada le pasó en el segundo tiempo. Una recuperación de Universitario de la pelota e inmediatamente la pelota llega a Concha, ¡pum!, quiere meter el pase de gol desde donde sea. Y no, a veces hay que tener inteligencia para saber en qué momento dar ese pase, ¿no? Si costó recuperarla, no la regales tan rápido. No la regales tan rápido. Haz que el rival retroceda, se acomode en lo defensivo, sigue tocando, porque así también se va a cansar el rival de retroceder y venir, ir y venir, ¿no? Y a veces la U le llegaba a Concha quería meter un pase gol rápido desde lejos a partir de una recuperación del equipo de Fossati y ahí es donde River se quedaba parado, donde estaban todos y decían, bueno, volvemos a atacar. No lo obligaba al retroceso. Lo de Flores fue combativo, creo que ganó algunas faltas importantes, lejos del ofensivo Universitario, de ser el equipo que se muestra, por ejemplo, en el torneo local, ¿no? Aquel equipo intenso que va con todo y que te mete en un arco. Pero creo que no tuvo un gran partido, ni él ni Valera, ¿no? O sea, muy sacrificado, sí, desde la marca, desde correr, desde meter, desde ayudar. Todo lo que tiene que ver con el tema solidario, creo que todos cumplieron en la U. Pero en materia ofensiva, de la mitad de la cancha para adelante, creo que hubo un déficit muy notorio. Muy notorio, incluso con los cambios, ¿no? Incluso con los cambios. Lo que supo hacer la U en el segundo tiempo fue acomodarse, no dejarse llevar, neutralizar a River y tratar de intentar a través de una transición o una recuperación gestar una situación de peligro, una situación de gol. No lo logró, tuvo una que Carabalí sacó el centro, Valera cabeció, no llegó Pérez a tiempo y el pase de Ureña también al Tuche Rivera y ahí paramos de contar, ¿no? Y hay un centro también, ¿no? En el segundo tiempo que me parece que peina Martín Pérez Guedes y no llega a nadie, no sé si le da con el pelo, no sé, pero después se lamenta porque se la tenía acá, ¿no? La tenía ahí como para meter el cabezazo. Creo que fue un tiempo muy superado Universitario y un segundo tiempo en el que mejoró y muchísimo, ¿no? Se pareció más a la U de Guayaquil. Y creo que ahí está el mérito. La U entonces ha hecho 6 de 6 contra Barcelona, que hoy perdió 2-1 frente a Independiente del Valle. Para que le quitaran el puesto a la U empatando en Buenos Aires, Independiente del Valle tenía que ganar por una diferencia de 4 goles, si no me equivoco. Bueno, hubo diferencia de 1, lo volteó de hecho el equipo de Independiente del Valle, que irá a la Copa Sudamericana. Está clasificado a la Copa Sudamericana. Creo que la U pudo llegar a esta fecha clasificado si es que aquel gol ante Independiente del Valle de Carabalí se hubiese dado como gol, porque se lo anularon y mal. La U hubiese llegado a este partido clasificada. Tuvo que llegar a este partido a pelear, a sumar. Y sumó. Y la importancia de lo que fue la goleada de River Independiente del Valle el otro día. Se suman varios factores. Que la U haya recibido, por ejemplo, en este torneo, solo 4 goles. Jugó 6 partidos, recibió 4 goles. Puso en el torneo internacional lo que pone a través de la Liga 1. Ser un equipo, digamos, que genera confianza a partir de la parte defensiva. 4 goles. A River le hicieron 7, a Independiente del Valle le hicieron 11, a Barcelona le hicieron 11. Claramente el mejor equipo en términos defensivos fue la U. Y solamente en un partido Brito fue figura. Que es otro detalle a tomar en cuenta. Ahora, también como eso tiene un valor que para mí está en el primer lugar, en el segundo hay que contar que River le metió 5 o 6 a Independiente del Valle y eso generó la diferencia que hoy le permite a la U clasificar. Porque la U, así como fue muy bueno en defensa, no fue tan bueno en ataque. 4 goles, misma cantidad de goles que Barcelona. Independiente del Valle hizo 8, River hizo 13. Sigue habiendo un déficit en el porcentaje de aprovechamiento de acciones que genera Universitario en ataque. Necesita ser más efectivo. Y lo hemos dicho antes, y no por el resultado y la clasificación, cambiaré de opinión. Para mí,
este déficit ofensivo, más allá de la clasificación, tiene que ver con un tema del escritorio, de no haber traído un 9 que esté lo más cerca posible a ese porcentaje de acierto en las pocas que se generan, que se presentan, que se tienen. Universitario ha clasificado, un equipo peruano después de 12 años en octavos de final, la U después de 15 que no lo lograba. Este equipo Universitario sigue haciendo cosas importantes. Bicampeón del fútbol peruano, ahora se mete también entre los 16 mejores equipos del continente sudamericano y está peleando con Alianza Lima la posibilidad de ganar el torneo Apertura. Es próspero el momento de la U, así como se criticó a Fossati por lo que fue el empate frente a Independiente del Valle y las derrotas en el torneo local con Juan Pablo y con Alianza Atlético. Hoy también se puede hablar de que Fossati mantiene la línea de lo que significaba pelear la Copa Libertadores y la clasificación. La U ha clasificado, está entre los 16 mejores y eso es para aplaudirlo, eso es para celebrarlo. Hace rato que un equipo peruano no llegaba en zona de clasificación a la última fecha y hace rato que un equipo peruano no lograba puntuar contra un grande del continente, que es River Plate. Porque había que sumar y la U sumó hoy, haciendo un mal primer tiempo, mejorando el segundo, pero fue y sumó y logró el objetivo. La U ha clasificado, sus hinchas lo celebran. Regístrense en Betano, su primer depósito y recibirán 60 soles para jugar por su equipo favorito. A ver si de repente lo hacen por la U en los octavos de final. Conmigo hasta acá. Sigan celebrando los hinchas cremas. Mañana en Doble Punta todo el análisis, punto por punto, detalle a detalle de lo que ha sido esta clasificación del equipo de Jorge Fossati. Cuídense mucho. Chao, chao.